Hola, tía. Hola, Ana. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco diferente a los otros que hemos tratado los temas en los capítulos anteriores, y es el vínculo terapeuta-paciente. Nos ha parecido un tema bonito para tratar porque se acercan estas fechas tan chulis y de un poquito más emocionales, ¿no? Todas estamos como más intensas a lo mejor acercándose las Navidades. Y bueno, y el vínculo terapeuta-paciente es algo de lo que hablamos a menudo en Videre porque es algo de nuestro día a día muy importante y con el que a veces se puede hasta llegar a tener pues un sabor agridulce, ¿no? Dependiendo un poquito de las situaciones que se viven. Sí, de hecho yo quería preguntarte, Antía, bueno, por poner un poco en contexto, Antía lleva ¿cuántos años? Pues aquí en Videre, ya como Videre. 7 años y pico ya, pero claro, ejerciendo unos 16 años o así. Entonces, en todos esos años, el tema del vínculo, el cómo puede afectar en tu día a día, la importancia que tiene, ¿es algo que ha ido evolucionando? ¿Es algo que tenías claro desde un principio? ¿Cómo ha ido un poco tu visión acerca de la importancia de esto? Es una pregunta difícil porque soy como muy poco consciente a veces de como consciente de la memoria, de tirar para atrás, ¿no? Pero yo diría que sí, que hay una evolución tremenda, porque, y aquí podríamos tratar 800.000 temas ya, porque, bueno, el vínculo, cuando sales de la carrera, dentro de las áreas sanitarias se habla mucho a veces de tener que tener cierta distancia, ¿no? Coger cierta distancia porque vas a tratar con pacientes que pueden tener dificultades bastante potentes y parte de esa teoría de desvincularte un poco es vas a poder ayudar mejor a esta persona si tienes la cabeza fría. Entonces, sí que al principio de todo, cuando empecé a trabajar, yo creo que eso estaba un poquito como una nube ahí en mi cabeza. Y le digo nube porque realmente es algo que yo diría que a mí me dificultaba realmente el ejercicio de mi profesión, porque ahora mismo lo veo muy diferente, lo veo como que el vínculo es esencial para conectar, y conectar es esencial para ayudar, porque sin ese vínculo y sin esa ayuda y sin esa conexión, el paciente no te entiende o tú no lo entiendes, no te comunicas, el paciente no te va a hacer caso si no siente que lo estás entendiendo y que estás vinculando. Estoy de acuerdo, pero también me viene un aspecto, pensando en esas profesiones médicas, lo que me hablabas al principio, creo que hay una diferencia entre establecer un vínculo y poder empatizar. Quiero decir, yo creo que tú puedes ponerte en lugar de la otra persona sin necesidad de estar generando una... Para mí la palabra vínculo conlleva también como cierta relación, ¿no? Como tú eres una persona... Si considero que tengo un vínculo contigo, entonces como que tienes cierta importancia en mi vida. Y no necesariamente generas un vínculo con todas las personas con las que empatizas. Tú puedes empatizar con una persona en la calle que está agobiada porque algo le está pasando y tú sientes su agobio también de, ay, claro, es que le acaba de pasar esto y está agobiada y no necesariamente le conoces ni tienes un vínculo con ella. Veo que hay una diferencia entre ambas cosas y que verdaderamente, poniéndome en una posición, por ejemplo, de un médico o médica que está tratando un paciente que tiene X necesidades, ¿crees que verdaderamente el que tenga un vínculo va a favorecer un mejor trato de su parte? ¿O claro. ¿O no es más como simplemente el hecho de que pueda empatizar con su situación? Pues puede ser. Creo que quizás es más importante en las profesiones más terapéuticas a largo plazo, donde sí que quizás es más necesario ese vínculo, y en las que son más en consultas muy puntuales no es tan necesario el vínculo, pero sí es súper importante la empatía, ¿no? Sí. Y ahí es donde quizás esa confusión que a veces hay, que de esa sí soy consciente, pero fíjate, me acabas de hacer pensar y cambiar bastante el chip, que a veces se confunde también empatía con simpatizar. Es decir, yo puedo empatizar con una persona, pero manteniendo cierta distancia emocional porque necesito mantenerla para poder hacer bien mi trabajo, poder ayudar, ¿no? Sí, simpatizar es ya cuando a lo mejor las emociones que estoy percibiendo de esa persona a mí me abruman y de repente siento esas mismas emociones, y ahí es donde mal, es decir, ahí es donde no, esto es un principio básico, ¿no? De los psicólogos que trabajan en emergencias y psicólogas, necesitan tener cierta distancia, pero sí hace falta la empatía. La empatía es hiper necesaria en cualquier situación de crisis. Sí, el entender cómo te estás sintiendo, pero que no me genere a mí una sensación que me impida, como que me nuble la mente, y no en ese momento yo también me sienta como tú te estás sintiendo. Sí, la verdad que no lo había pasado, pero sí que es muy interesante.
Vale, yo creo que aquí es un momento... Pero era eso lo que me querías decir, ¿o no? A ver si no te entendí. O sea, sí es lo que te quería decir, pero como tú estabas defendiendo el que el vínculo era muy necesario para la toma buena de decisiones y demás, quería diferenciarlo de la empatía, porque creo que una cosa es empatizar y otra cosa es vincular. Sí. Y creo que en ciertas profesiones, un poco más como es en la nuestra, en el que hay un trato que se prolonga en el tiempo y un proceso terapéutico prolongado, creo que ahí es donde entra en importancia el vínculo, porque hay más oportunidad de que ese vínculo se forme, mientras que si a lo mejor no te veo tanto o es como más esporádico, o sea, sí, más esporádico, más de una visita a otra, hay más tiempo y demás, quizás es más la parte empática y no tanta la parte del vínculo. Sí, sí. Creo que lo ibas a decir antes, sí. Entonces ahora lo voy a decir yo. Vamos, intro cabecera. Quería hablar de algo que me pasó a mí al entrar en Videre. Cuando empecé a trabajar solemos trabajar mucho con población infantil, también con población más mayor, pero gran parte con población infantil. Entonces, algo que empezó a pasarme cuando empecé a trabajar con niños y niñas era que aparecía mi niña, como mi yo de niña, y hay veces que yo estaba diciéndoles algo y estaba sintiéndolo desde su perspectiva, como yo me habría sentido cuando yo de niña recibía, pues sí, no que me estén riñendo, pero a lo mejor que me estén diciendo hasta aquí o que me estén marcando un límite. Y entonces tuve que trabajarlo en terapia, el poder entender que como yo me habría sentido de pequeña ante esa situación, no es necesariamente como este niño o esta niña se tiene que sentir ante esa situación. Y si a lo mejor... porque claro, al yo sentir, a lo mejor yo de pequeña me habría sentido avergonzada o me habría sentido, ay, me están riñendo, qué triste estoy y tal, y entonces espero una respuesta de esa persona en relación a ese sentimiento. Pero esa persona a lo mejor es como, me da igual, o me enfado, o pues sí que me pongo en ese modo de, ay, vale, lo siento, tal. Y tú al final lo que tienes, como que tuve que aprender un poco a distanciar, a separar mi yo niña con los niños con los que estaba. Y eso creo que tiene relación, por ejemplo, yo eso no lo viví así, pero quizás porque, claro, yo soy más mayor que tú, entonces también empecé más mayor que tú en esto. Joder, ¿cómo queda esto? Perdón la palabra. Pero cuando tú empezaste no eras mucho más mayor que yo, ¿no? Pero aquí en Videre, o sea, ya trabajando en Videre como pacientes a full, solo terapia y así, sí. Y terapia, incluso en la óptica, también más mayor, diría, creo. Bueno, no sé. O a lo mejor, bueno, que yo creo que había trabajado ya cosas a nivel de terapia como para entender que ya no me pasase esa parte de... No conecto con mi yo. Creo que yo, casi desde el inicio, ante peques que tenía delante con diferentes personalidades, yo ya era como, leía qué tipo de personalidad tenía, entonces yo ya entendía un poquito en función de quién tenía delante, cómo tenía que poner los límites. Precisamente pensando en que no se sintiera mal, pero no proyectándome a mí misma, sino pues proyectando las diferentes personalidades que conozco y que más o menos intuyo cómo reaccionan a según qué límites, ¿no? Entonces, de ahí el saber, que yo creo que es el objetivo y creo que es donde estás tú ahora, y creo que es donde cualquier buen o buena terapeuta tiene que estar, en el ser capaz de identificar a la persona que tienes delante para adaptar tu lenguaje y tus formas y tu tono, tu lenguaje no verbal también a esa persona, para que no se violente con un límite, para que no se haga pequeñito o pequeñita con ese límite, o al revés, o no se envalentone, porque también tenemos ciertos perfiles que según cómo pongas ciertos límites o no pongas, hay cierta tendencia a querer coger terreno, ¿no? Sí. Entonces, esos son, perfiles de pacientes que tenemos. Sí, de hecho... como que esa lectura también comienza desde el primer día que ya le conoces, que a lo mejor, quiero decir, porque también en función de cada perfil tiene un primer momento de tener que coger más confianza y después vas pudiendo leer un poco mejor, pero que el
¿cuándo comienza ese momento de modular o que tú encuentras ese punto que esa persona necesita para cada cosa que tú tienes que guiarle y demás? Empieza desde que le conoces, y también yo creo que influye mucho en ese vínculo posterior que se genera el cómo desde el principio tú has ido un poco adaptándote a esos cambios que te encuentras, porque bueno, también es necesario decirlo, en lo que nosotras hacemos, que es terapia visual, bueno, en lo que estamos hablando en concreto, porque es como la intervención terapéutica más prolongada que hacemos, básicamente tenemos que guiar y enseñar, ayudar a que tomen conciencia de ciertas sensaciones a nivel ocular para que puedan aprender a hacer cosas o poder dirigir sus ojos hacia hacer algo. Entonces hay momentos en los que pues tú tienes que guiar y la otra persona tiene que ser guiada y tiene que entender que hay cosas que tienen que hacer que a veces van a ser un poco más difíciles, a veces más fáciles, a veces entonces más aburridas incluso, más aburridas, más divertidas, sí. más bueno, no se ve la sala entera, pero al final es una sala con un montón de juegos, un montón de pelotas y aros y camas elásticas y cosas que son... Y de repente a lo mejor tienes que centrar a ese peque en pues pero lo que hay que hacer es esto, no la pelota de pilates, pues una fichita así un poquito más, bueno, un blanco y negro. Sí, y para mí en este tipo de momentos es donde cobra su importancia también ese vínculo que vas generando desde el primer día. Sí, y yo, por ejemplo, creo, cuando te escuchaba hablar al principio de todo de el vínculo inicial, para mí el vínculo inicial efectivamente se forma, yo que sobre todo hago evaluaciones, ¿no? Antes de entrar a terapia pues haces una evaluación. Para mí ese momento es clave y es clave por un lado, esa parte de empatizar y luego tener como ciertos recursos, ¿no? Que a veces con los peques y con las peques pasa que lo que necesitas para generar un vínculo o un inicio de vínculo, o podemos llamar una primera conexión para que las cosas funcionen, es, y esto a lo mejor me hatea alguna familia, pero es así muchas veces, es anular de alguna manera la intervención de los padres, de la madre o del padre, ¿no? De la familia que acuda a consulta con su peque. Porque en parte de ese vínculo, y tiene que ver con lo que luego vemos en terapia, influye mucho que ese o esa peque que tienes delante te observe como referente. Y para que te tenga como una persona o una figura de referencia, una figura de mediana confianza, necesitas ser capaz desde el inicio, desde la evaluación, de poner ciertos límites y dominar un poco la situación. Y cuando hablo de límites, a veces son límites a través de una broma. Me estás diciendo que no y yo me ajusto, a lo mejor te sigo medio la broma por aquí y por aquí no te la sigo. No hablo de límites siempre como rígidos. Claro. Con este tema que estabas hablando de los padres, y creo que también es interesante, a mí me resulta interesante ver cómo la forma de vincular cambia en función de la persona que tienes delante y cómo esa figura de referencia que a lo mejor tomamos nosotras en este ámbito, luego sales de la sala de terapia y es el padre o la madre o quien venga por él o por ella. Entonces también es interesante cómo varía el comportamiento, cómo varía la forma de dirigirse en función de cuál es el vínculo que considero que tengo contigo y en qué ámbito he establecido un poco ese vínculo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. De hecho, bueno, no lo hemos hablado, pero una cosa es el vínculo cuando trabajas con población infantil, una cosa es el vínculo terapeuta-paciente, que es muy importante, y el vínculo con la familia también es importante. De hecho, cuando yo ahora hablaba del tema de poner límites a la familia también, o de limitarlos en algunos momentos para poder tú vincular con el niño, con la niña, realmente estás haciendo también, eso también es un proceso de generar una conexión con la familia desde unos principios que tú necesitas que haya, que sea yo también me estoy posicionando ante la familia como yo soy una persona de referencia que dentro de mi ámbito necesito tener mi espacio y necesito que me deis mi espacio, ¿no? Esto también forma parte de generar un vínculo sano, yo creo, con la familia de tus pacientes de población infantil. Sí, y creo que además aquí también a mí algo que también he ido aprendiendo durante este tiempo, desde que estoy en Videre, es me sorprende como hay veces que el discurso inicial de qué es lo que pasa o cómo es mi hijo a nivel de comportamiento, mi hija en casa o en el cole y demás, tú empiezas a observar a veces en sesiones cosas, detalles de
me ha respondido de esta manera o he dicho esto y le ha entrado como esta actitud tal, y a lo mejor de primeras yo lo que hacía al principio era un poco, vale, esta información que tengo para mí y en acorde a estas observaciones que voy haciendo, pues voy variando un poco cómo me comporto en las siguientes sesiones o cómo yo voy a ir modulando. Pero a veces hacer partícipes a los padres de esas observaciones que yo ya voy... ¿Os ha pasado alguna vez? Empiezas a descubrir cosas detrás, ¿no? Ay, pues sí, pues es que últimamente está pasando esto, pues sí, en el cole también me han dicho tal cosa. Y creo que se genera también un momento de cercanía, de repente tú también eres una persona al que me puede ayudar. Sí, y porque y que yo creo que todos, ayudarle a él o a ella. Cuando sienten que los comprendes, ¿no? Sí. Que has observado cosas que también observaban, que de repente tienen sentido, es como, no, esta persona está viendo lo que yo veo. Está viendo lo que yo veo y le está dando nombre, ¿no? Claro. Eso forma parte también de la... Vinculas mucho con las personas con las que te sientes comprendido, ¿no? Sí. Un poquito. Sí. Sí. Y lo veo muy especial y creo que también... ayuda mucho a luego la implicación en todo el proceso terapéutico, ¿no? Porque al final pues influye mucho lo que hacemos aquí, pero también influye muchísimo el cómo esto se lleva después en casa y la importancia que le des y demás. Entonces, sí. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees que debemos, estamos hablando de empatizar, de entender a quién tenemos delante, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto debemos, como profesionales, o qué límites hay en el amoldarnos entre eso, amoldarnos a la persona que tenemos delante para que nos entienda, para que se sienta comprendido, para que conecte y para que sea más probable que podamos ayudarlo, uh-huh, y perdernos a nosotras mismas en el proceso? Es decir, ¿qué límites hay de no mostrar una parte nuestra, no... Yo siento que cuanto menos te pierdes a ti misma, más reforzado se ve ese vínculo, porque tú también lo sientes, o sea, tú sientes que la tú que está vinculando con ese paciente es la tú real. Uh-huh. Y creo que es bonito cuando eres capaz de guiar y mostrar diferentes a veces actitudes, a veces más te sigo la broma, a veces más te digo que hasta aquí, a veces pasas un momento de descanso, vamos a que me cuentes algo que necesitas contarme, a veces no, a veces este no es el momento, vamos a hacerlo después, pero desde tu propio sentido del humor, desde tus propias expresiones, evidentemente modulando, ¿no? No vas a soltar una barbaridad. Sí. Pero creo que, hablando de vínculo, cuanto menos te pierdes a ti misma, más se favorece verdaderamente que ese vínculo sea algo positivo para la terapia o para el trabajo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pienso, no sé, ¿qué piensas tú? Tal cual. Es que es guay también que me hagas esta pregunta, porque esto es algo que también yo tuve que hablar mucho con Antía al principio, porque yo soy una persona muy de... me cuesta, como que de manera natural me sale muy amoldarme y muy como... Pues en general a todo, ¿eh? No es porque diga voy a ceder en todo, sino porque me cuesta el conflicto, entonces tiendo a, para evitar que eso pase, a moldarme, ¿no? Y decir, que además, bueno, eres muy adaptativa aquí, también. Me adapto, exacto, como que tampoco tengo unas cosas, hay ciertas cosas que sí que quiero que sean de cierta manera, pero que no suelo ser una persona muy rígida, entonces lo que tiendo a hacer de forma natural es adaptarme. Y sin embargo, como hablando con Antía al principio de hace bastante tiempo ya, ella me decía, vale, me parece genial, pero ¿qué tal si pruebas a poco intentar meter expresiones tuyas, intentar hablar como si estuvieses hablando conmigo? Y yo recuerdo al entrar en sesiones con Antía al principio también como yo observando, ella era quien estaba siendo la terapeuta y con el paciente, ¿no? Y yo salía y decía, pues ¿qué? Está hablando conmigo literalmente, está soltando las mismas bromas, haciendo igual. Y cuando empecé a un poco implementar eso, hay veces que te cuesta más, porque a lo mejor el perfil que tienes delante realmente te desafía y realmente te hace sentir a lo mejor incómoda y cuesta. Pero verdaderamente creo que cuando encuentras ese punto es cuando más productivo se vuelve. Sí, yo creo que es llegar a conseguir como un yo identitario dentro de la terapia. Es como, vale, yo soy yo. Obviamente yo no voy a hacer las mismas bromas y expresiones con un paciente de terapia, aunque sea adulto o adolescente, que hago con mis colegas. Claro. No. Pero
a la hora de reaccionar, la naturalidad, sí que genero pues ciertas expresiones, ciertas reacciones, ciertas que sí que están amoldadas después al perfil de paciente que tengo delante, pero la realidad es que me siento yo. Yo soy la tía que está con mis colegas, soy la tía que puede estar un día en un festi, soy la tía y que se comportará diferente a la que está un día cenando una cena de Navidad con su familia. Y también soy la tía que está en la sala de terapia y me siento muy natural y me siento muy cómoda. Y hay muchas partes que son similares y hay otras que amoldo, ¿no? Tanto al paciente como a las circunstancias. Pero sí, yo creo que la clave es acabar sintiéndose una misma dentro de ese entorno. Y eso, de nuevo, genera una barbaridad de vínculo y de conexión con los pacientes. O sea, cuando sienten, que esas son unas cosas que hablábamos de... Joder, no es que los niños huelan el miedo, no es que tampoco son perros, pero que... Sí hay muchas cositas del lenguaje no verbal y de eso, el tono de voz, la forma de decir, que cuando hay ciertas inseguridades se notan. Y cuando estás tú, que sabes de lo que dices y sabes a dónde quieres llevar a ese paciente y sabes que lo que estás diciendo tiene sentido y que tienes que estar un poco más enérgica en esa instrucción o lo que sea, lo nota la otra persona. Sí. Y ya da igual que sea un adulto que sea, porque yo pongo límites, muchos límites también a pacientes adultos, claro, sí. Pero a veces hay que poner más no todos los límites son algún adulto. No todos los límites son de comportamiento. O sea, no. Estamos hablando de límites de todo tipo. Sí. Con los adultos pasa muchísimo tener que frenar ciertas discusiones mentales divagar o ciertas derivas conversacionales. Aquí, no sí, pero vamos a por esto, ¿no? Sí que pasa. Sí que pasa y creo que es importante para el vínculo también. O sea, para que vean que efectivamente tú también sabes decir, no, hasta aquí. Y también aceptar que puede haber veces en las que te equivoques con cosas y rectifiques y puede que tengas que decir, pues mira, sí, lo siento, tienes razón. Sí, de hecho creo que eso es una de las cosas que es una locura cómo vincula con pacientes peques que vienen como muy enfadados con el mundo, que muchas veces es porque vienen con ciertos perfiles educativos como más rígidos, y de repente tener a una figura que en teoría, por cómo está esta sociedad jerárquica, ¿no? Parece que está como por encima porque es como tu profe o tu terapeuta, y que de repente un día te diga, no, jova, pues perdona, me lié, tienes razón, esto. Esos niños en ese perfil desafiante y en ese cambian una locura. Te haces su referente porque de repente es, no, esta persona está, pero está asumiendo que ha cometido un error, me está dando la razón, está adaptándose a mí. Es como, no es que piensen todo esto, ¿vale? Yo sé que no piensa esto un chaval de 9 años. Pero su procesamiento sí que es ese. Y de repente vinculas mucho más. Sí, y de hecho en perfiles así, o también cuando tienen mucho miedo al error o ese extremo perfeccionismo que muchas veces pasa también, a mí me gusta mucho el cambiar el rol, que ellos me vean a mí hacia algo y yo equivocarme, a veces aposta, a veces sin querer, y poder hablar un poco de eso, de, pues mira, me pasa igual que a ti. Y como que en ese momento hay como una expresión de, como que se relajan de, vale, a ella también le pasa. Y no pasa nada. Efectivamente. Y sirves también como un ejemplo muchas veces. Yo solo tengo pensado hacemos terapia visual, sí, trabajamos habilidades visuales, sí, pero es que estás casi una hora con cada paciente todos los días trabajando con juegos que pueden frustrarle, que al final tienes que saber de muchas cosas para que ciertas reacciones tuyas no generen más frustración y al revés. Y puedes incluso ayudar a esa persona tú le puedes mostrar un modelo de frustración, le puedes mostrar un modelo de hipercompetitividad, o le puedes mostrar un modelo de me he equivocado, de risas. Entonces bajas la frustración con respecto incluso ayudarles a salir de, por eso me he equivocado, vale, a ver, ¿qué puedo hacer ahora para hacerlo mejor? A ver, por ejemplo, me he dado cuenta que esto igual, venga, voy a intentar esta vez hacerlo de esta forma, para que ellos también, cuando les pase, puedan hacer esa lectura de su error un poco de, vale, me he equivocado, bueno, bien, ¿qué cambio? Porque hay veces que hay muchos perfiles de niños y niñas que están como rígidos al... No, es que me ha salido mal, es que me ha salido mal. Y no pueden analizarlo porque están solo obcecados con el que me ha salido mal y me ha salido mal. Yo creo que por eso, lo tengo muy claro, yo cuando... Esto podemos hablar en otro podcast. Yo cuando hago las entrevistas y cuando contrato, ¿no? Y cuando pienso en una futura compañera de equipo... Pienso mucho en cómo las entrevistas van muy orientadas a la parte de cómo se gestiona esa persona, cómo se comunica, por supuesto, y demás, porque para mí es más clave eso, o sea, los conocimientos técnicos los puedes adquirir a futuro y los vas a adquirir,
Pero para mí es mucho más importante que sea una persona que el modelo general que presenta en una evaluación, en una explicación a una familia, en una intervención con un peque, sea de un modelo de buena gestión, de eso, de no, porque al final muchas veces es esto de que los niños no hacen lo que se les dice, sino hacen lo que ven, ¿no? Entonces el modelo como que cala mucho más cómo sean tus actitudes, tu forma de hablarle, tu forma de reaccionar a ciertas situaciones, cala mucho más que el mensaje teórico que le puedas dar. Obviamente, hombre, por suerte el mensaje y la estructura del desarrollo visual se transmite, pero a través de ejercicios y demás. Pero esa otra parte me parece súper importante y por eso muchas veces para conseguir ser buen terapeuta o buena terapeuta es necesario haberse trabajado personalmente. Necesitas ser una persona con ciertas estructuras sanas para luego vincular sanamente con tus pacientes. Y saber también parte del trabajo psicológico, porque claro, hablamos de terapia y creo que no estamos especificando muchas veces cuando hablamos de terapia visual y terapia psicológica. De terapia psicológica quería decir que también te ayuda a ser capaz de identificar en ti misma este tipo de cosas. A lo mejor lo que yo percibía, esto que hablaba al principio de ver a mi yo niña y demás, yo lo vivía como un, ay, ¿cómo se estará sintiendo? Igual debería no decírselo así, porque claro, va a sentir, ¿lo estás sintiendo o no lo estás sintiendo? Estoy siendo yo quien lo hubiese sentido así. Entonces, te ayuda también ya no simplemente a lo mejor también a identificar qué puntos tienes que trabajar o qué cosas van a afectar después a cómo te relacionas y a cómo... Sí. Vale, tengo otra pregunta. ¿Te ha pasado? O sea, a mí me ha pasado. Como que te pregunto, si te ha pasado con pacientes con los que hayas vinculado más y otros con los que hayas vinculado menos. Y si piensas que eso ha podido afectar verdaderamente al resultado final. O más a cómo tú has percibido ese caso. Bueno, di tu opinión y luego yo digo la mía. Qué preguntaza. Diría que sí, diría que de hecho ha pasado de tener pacientes pues que no vinculaban bien, que por ciertas circunstancias no vinculaban bien, y en el momento en el que tienes un equipo de varias personas, ¿no? Lo que hacemos es pues pasarle ese paciente a otra persona que crees que tiene una compatibilidad un poquito mejor. Sí que pienso también que cuando pasa eso, yo es que soy siempre como de pensar en qué puede mejorarse, ¿no? Y yo en mí misma y yo en otras personas pues también lo hago, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay un vínculo que no se está generando bien, ya sea yo u otra persona, con un paciente o con una paciente, yo siempre pienso en vale, no se está produciendo, no es el vínculo que se puede tener ahora, todavía. Pienso en porque las circunstancias, bien de ese paciente, bien de la terapeuta, digo porque somos todas chicas en Videre, no, ¿sabes? Como que no, pero no sé si me estoy explicando bien, perdón. Creo que en un punto ideal, donde una persona sea empática, pero que sea capaz de coger distancia tal, que sea capaz de adaptarse totalmente a la otra persona, a la comunicación, a debería fluir con cualquier tipo de perfil. La realidad es que quizás ese robot no existe, ese robot humano no existe, entonces sí que puede haber. Y puede haber circunstancias de la persona que te encuentras, que como tú decías, que puede, o sea, que no tiene por qué ser algo definitivo, la no conexión, quiero decir, a lo mejor la no conexión de primeras es algo que puede cambiar, es algo que puede moldearse quizá, o que puede, una persona que quizá de primeras a lo mejor, quiero decir, hay perfiles de personas con los que vinculas enseguida. Como que ¿no? Yo siento que hay personas que es como amor a primera vista sí. Y hay otras que se genera eso. Sí. Y entiendo que puede haber veces en las que pase que no es nunca un rechazo. Es a lo mejor no termina de haber tanto feeling, tanta conexión por cierta cosa, y se puede ir trabajando ese punto que creo que me distancia, o esa imagen que quizá ha podido tomar de mí, o quizá la circunstancia misma que está viviendo, porque muchas veces pasan muchas otras cosas externas que también hacen que la persona esté en general más cerrada a, es que no quiero
establecer un vínculo. Es que yo no estaba quiero... pensando más en otro tipo de no conexiones. Por ejemplo, pues imagínate, yo soy muy espontánea, en general, pues eso, suelto a lo mejor una expresión así tal que rompe un poco el punto dentro de una terapia y con las personas adultas soy así. Y hay personas adultas que de las relaciones lo que esperan es mucha más distancia, mucha más rigidez y tal. Entonces, ¿puedo adaptarme? Sí. ¿Puede ser que no me salga y que por lo tanto esa persona conmigo no vincule tanto? También puede pasar. Y ahí es donde, cuando yo hablaba antes de lo de hasta qué punto te puedes perder a ti mismo, debes perderte a ti misma dentro de una terapia. Es que ahí claro, hay como unos límites que son difusos, pero para mí son importantes. A lo mejor me pierdo un poco a mí misma o no hago la terapia todo lo bien que yo querría si me pongo en una distancia y en una rigidez y en unos lenguajes mucho más... pues eso, estrictos, cerrados, protocolarios, que me cuesta mucho a mí el tema protocolario. Y a lo mejor eso es lo que hace que yo con esa persona no voy a conectar guay. ¿Y crees que eso sería recíproco? Porque quiero decir, a lo mejor para ti es un vínculo menor y para la otra persona no. Yo creo que suele ser recíproco. Yo creo que cuando son estas cositas del lenguaje, de cómo hablas... Jova, te pongo... Bueno, dime. Digo que si pensando en el ejemplo que estabas poniendo de una persona que a lo mejor espere de su relación terapeuta-paciente algo como más estrictamente profesional o algo como más... Quizá para ellos es como... Es que este es el vínculo que yo quiero tener. Sí, pero yo no hablo de estrictamente profesional porque yo no... O sea, no estrictamente profesional, me refiero a como más... Que no se sientan cómodos con mi tipo de comunicación, por ejemplo. Te pongo un ejemplo más yo creo que más aterrizado. Yo, por ejemplo... utilizo el lenguaje inclusivo cuando hablo y lo voy a seguir utilizando y me da igual que el paciente que venga sea pues de otra ideología, de otra forma de pensar y que no le guste que lo utilice el femenino genérico o que haga siempre la flexión de género y tal. Sí. Yo no lo voy a cambiar, pero esa persona a lo mejor ya conmigo vincula menos porque me prejuicia o porque, bueno, pues siente un poquito, porque me identifica con un grupo social que a lo mejor a esa persona no le gusta tanto y entonces el vínculo quizás sea un poquito más difícil. ¿Me explico? Entonces, sí. O sea, ha sido muy buen ejemplo, la verdad. Y para ti, entonces, porque la pregunta también, y entonces en ese caso, ¿piensas que el resultado final de la terapia es necesariamente peor? No creo. Vale, yo también creo que no. Yo creo que no tiene pero por sí qué que creo absoluto. que lo que puede cambiar a lo mejor es como tu percepción, tu recuerdo de aquel paciente, tu recuerdo de aquella terapia. Sí. Pero creo que, o sea, como a nivel optométrico el objetivo puede ser igual, como estaba como introduciendo el debate un poco de, vale, entonces verdaderamente el vínculo condiciona el resultado, no lo condiciona, lo mejora, claro, no importa. ¿Es algo que prefieres elegir, que no? Pues yo creo que voy a dejar la pregunta abierta a las personas que nos están escuchando, porque yo misma tengo muchas dudas. O sea, a priori, en un ejemplo así te diría no tiene por qué influir para nada en el éxito, pero a lo mejor sutilezas. Sí. A lo mejor una mayor probabilidad, sutil mayor probabilidad de que esa persona no termine la terapia de todo porque... yo qué sé. ¿Sabes una cosa que veo importante aquí? Que muchas veces las cosas que tratamos en terapia son cosas que tú también quieres que la persona se lleve a su día. Y que hay veces que si existe ese vínculo, también existe esa cosa de, ay, esto me lo dijo Antía, o esto lo hablé con ella, o como de acordarse de ti como de una amiga, o de acordar, no como una amiga necesariamente, pero sí, como tenerte más presente en su vida y como que tú tomes una posición importante en su vida. Y creo que eso sí que puede estar relacionado con el vínculo. No necesariamente significa que tú no lo vayas a traspasar, porque luego a traspasar a tu vida o a otros ámbitos, porque creo que luego se depende mucho de ti, de también el interés que tú tengas, o que tú seas capaz de entender verdaderamente. Pero creo que un punto del vínculo también influye ahí, en que puedas tener más presente todo, porque también tengas a esa persona más presente en tu día. Sí. O en tu vida. No todos los días, que en realidad pero... es un... Sí, pero a veces... Pero no muy gallego bueno. Esto. La sevillana más gallega. Depende. O sea, yo creo que es un sí, pero no, pero sí. Esa es nuestra opinión. Ya, si queréis, os ponéis en comentarios ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? O incluso experiencias que hayáis tenido que me parece muy interesante. Han salido aquí como diferentes ejemplos de una, de otra, de cómo lo hemos vivido nosotras en función de cómo somos cada una, pero después pues cada persona lo vive de manera diferente. Sí. Yo creo que podemos dar por finalizado este tercer podcast. Espero que os haya gustado mucho. Sí, espera que iba a decir algo, pero me quedo pillada.
Pues bueno, ya está. pues ya está.